Aleluya, gloria a Dios. Buenos días. Gracias por venir. Amén. Vamos a abrir en oración y dejar que Dios nos ayude. Luis Miguel, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Gracias, Padre, por este nuevo día. Señor, te pido que seas tú ungiéndonos para comprender lo que nos vas a decir, Señor. Te pido que uses a nuestro pastor para que transmita tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo, Señor. Amén. Muchas gracias esta mañana por venir. La gente que nos está visitando por primera vez, es un privilegio tener personas que nos visitan en la escuela dominical, en las mañanas, cada servicio, y los fieles, amén, de la iglesia. Vamos a continuar esta mañana. Como recuerdan, la semana pasada yo y mi esposa tuvimos que salir de viaje, estuvimos en lo que fue San Diego, visitando nuestra iglesia madre que nos mandó al campo, la iglesia que originalmente nos mandó al campo hace unos días atrás, unos años atrás. Mi iglesia madre cumplió 40 años en este año celebramos cosechadores y fue un tremendo privilegio para mí poder estar ahí, ver mucha gente, muchos amigos, pastores que conocemos, gente muy querida en la iglesia y el servir a Dios es lo hermoso, es lo máximo. ¿Cuánto dicen amén? A través de los años uno va estableciendo relaciones, amistades, y no hay nada como servir al Señor. Nos hizo sentir un poquito viejitos, porque vimos videos de cuando yo tenía 20 años, aleluya. Qué chulada de joven era. Y es más, el domingo después que prediqué en la mañana, mostraron un video de 45 minutos de todas las memorias, bastante las memorias de los 40 años de la iglesia de San Diego. Y en ese video mostraron cuando yo y mi esposa salimos al campo de la carpa aquí de lo que fue Prescott, y fue muchas buenas memorias. Ok, entonces eso fue la razón del por qué no estuvimos la semana pasada. Ya estamos de regreso. Hoy vamos a tener el estudio número 11. Estoy pensando de hacer 12 en total. Por lo general ese es el número que me gusta hacerlo, 3 meses, 12 clases, cuando especialmente hago algo que yo lo estoy formando. Pero vamos a ver cómo sale hoy, y también vamos a ver cómo sale la semana que viene. Pero antes de lo que es entrar en el estudio número 11, ¿quién recuerda? Por lo menos de pérdida ya debe acordarse el título del tema de lo que estamos estudiando estos 3 últimos meses. ¿Cuál es el tema de lo que estamos estudiando? Amén, intimidad con Dios. O sea, estamos hablando del pensamiento y la poderosa verdad de que cada uno de nosotros como persona, como cristiano, independientemente de quién usted sea, en el nivel que usted esté en la iglesia, tenga la iglesia, cuántos años hace que usted conoce al Señor. Cuando hablamos del tema de lo que es tener intimidad con Dios, eso es algo que cada uno de nosotros podemos desarrollar, tener. Ayer yo le estaba predicando a una persona cuando fuimos al evangelismo y yo le estaba diciendo que esto es lo hermoso de conocer a Dios, que el conocer a Dios, el ser cristiano es mucho más que una religión, es conocer a Dios, donde uno puede caminar con Dios, tener una personal relación con Dios. Eso es maravilloso, eso es un privilegio que Dios nos ha otorgado. Y muchas veces yo creo que como cristianos aún nos acostumbramos tanto a hacer lo que hacemos, leer la Biblia, venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, servir a Dios, que muchas veces no tomamos un tiempo y consideramos las cosas que Dios nos ha otorgado, que son un privilegio, y uno de esos es tener intimidad con el Creador del universo, con Dios, no con el Papa, no con un pastor, que eso sí es bueno, o con amistades, pero estamos hablando de Dios, el Creador del universo, que creó el universo en existencia. Yo hoy estaba hablando con Dios en mi oración en la calle, temprano cuando vine al discipulado, lo que era el discipulado para hombre, y dije: Dios, tú hablaste el mundo en existencia. Si tú puedes crear el mundo con tus palabras, tú me puedes ayudar a mi vida, tú puedes hacer los milagros sobrenaturales. Y ese Dios nosotros lo podemos, amén, conocer de forma íntima. Esto es lo que la serie prácticamente se está enfocando. ¿Quién recuerda específicamente lo que hablamos la semana pasada
en la última clase que fue el estudio número 10. ¿Quién recuerda el tema específico que hablamos en ese domingo cuando hablamos de lo que es intimidad con Dios? Hablamos de un proceso. ¿Pati? Amén. Ok. Perfecto. Entonces enfocamos nuestra atención en ese estudio en Gálatas capítulo 1 y hablamos de un texto que muchas veces no se escucha mucho predicado en el reino de Dios, y eso es que el apóstol Pablo, la Biblia nos dice, él fue apartado después de lo que es conocer a Cristo en un encuentro con el Señor. La Biblia nos dice que él fue apartado en el desierto por más de 3 años. Estuvo completamente apartado y después de los 3 años de estar en el desierto, la Biblia nos enseña que él subió del desierto a Jerusalén, y ahí fue cuando se conectó con los apóstoles, con Pedro dice, y después con el resto. Esto es algo que el libro de Hechos no nos comunica. Okay, esto es algo que en el libro de Hechos, si usted lee el libro de Hechos, lo puede perder de comprender. ¿Por qué? Porque si recordamos Hechos, que es capítulo 9, es la conversión donde Jesús se encuentra con el apóstol Pablo, que antes era Saulo. Pero uno si lee el libro de Hechos, tú ves donde él se encuentra con Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve a la casa de Ananías, se te dirá lo que tengas que hacer, y ahí Dios le da un milagro, y después vemos a un Pablo en fuego por Dios. Y uno piensa que eso fue así, pasó, pum, 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 pero eso no fue así. Gálatas nos explica que hubo un proceso de separación, un proceso de oscuridad, un proceso de lo que fue donde Dios trabajó con Pablo en el desierto. Y esto es algo que cuando hablamos de la intimidad, esto es algo que va a ser crucial. Yo dije esto, ese estudio, si usted hace un estudio de cada persona que tuvo un encuentro con Dios y caminó de una manera muy poderosa con Dios, usted va a encontrar que la mayoría de ellos fueron personas que pasaron por un proceso como que fueron apartados, como que fueron puestos en tiempos de oscuridad, en tiempos de desiertos, en tiempos de sequías, y fue ahí en esos momentos donde Dios hizo cosas muy buenas. Que la realidad de esto es esto: la mayoría de nosotros no nos gusta pasar por tiempos de desiertos, desérticos, de soledad, de sentirnos solos o apartados. La razón fue porque nosotros fuimos creados para tener amistades, relaciones. ¿Okay? Dios miró a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Okay? Entonces sabemos bien que nosotros fuimos creados para tener amistades, relaciones, pero hay momentos donde Dios, a través de la Biblia, tiene un propósito o tiene la voluntad de Dios específica para cierta persona, que eso es una verdad para todos nosotros, y vemos que en la Biblia Dios, de la manera que Él obra y trabaja de forma soberana, los aparta, los pone en un momento prácticamente de espera. Es más, yo no mencioné esto, pero Isaías dice que él se sentía como que era una aljaba, una flecha en la aljaba del Señor, y yo muchos años atrás prediqué donde es ahí donde Dios va formando nuestras vidas. Para el momento cuando Dios tiene que usar nuestras vidas, podemos ser efectivos. Hablamos de muchas personas en la Biblia, no lo voy a repetir, pero yo quiero recordarle y enforzar esto, ¿ok? Si usted está pasando por una etapa donde se siente solo, apartado, esa etapa puede ser muy, muy valiosa en su vida. ¿Okay? Yo entiendo que no todos los momentos de estar solos es bueno. ¿Okay? Yo entiendo que el vivir aislado no es la voluntad de Dios. Pero estoy hablando de algo espiritual. ¿Cuántos saben que usted puede estar en el medio de una congregación rodeado de gente y sentirse solo a la misma vez? Y estar pasando por una etapa de soledad y un desierto. Y es ahí, si usted se encuentra con Dios, esta es la clave, ¿ok? ¿Por qué? Porque si usted recuerda, yo cerré el estudio número 10 con Deuteronomio número 8. Deuteronomio 8, yo dije que ese es uno de mis favoritos capítulos. Y es el capítulo donde Dios dice que Dios dejó que la nación de Israel salga de Egipto, los introdujo al desierto,
Y fue en el desierto donde Dios les dio los milagros más grandes. Les dio maná, les enseñó que no solo de pan vivirá el hombre. Él dice, tu pie no se hinchó, tus huaraches no se rompieron. Dios hizo tremendas cosas en esa etapa del desierto, ¿ok? Pero ellos se tuvieron que encontrar con Dios. ¿Por qué? Porque aquí está la clave. El sentirse solo, el pasar por el desierto, no le garantiza que usted se encuentre con Dios. Es más, si usted aprende la nación de Israel, pasó 40 años en el desierto, dando vuelta y vuelta porque no agarraban la onda, ¿ok? Entonces, el desierto puede servirle de mucho valor siempre y cuando usted se encuentre con Dios en ese lugar y deje que Dios obre de la manera que Él puede obrar. Ok, eso es lo suficiente de repaso. Vamos a entrar ahora a lo que es nuestro estudio. Estudio número 11, y el título para hoy, si usted está tomando nota, es Intimidad. Intimidad con Dios produce madurez espiritual. Okay. Porque realmente es aquí donde queremos llegar. Yo hice todo un estudio, si usted recuerda el año pasado, yo hice todo un estudio con respecto a lo que es madurez espiritual. Hablamos como creo que fueron 11 estudios con respecto al tema de madurez espiritual. Pero cuando venimos a la Biblia sabemos bien que Dios quiere tener relación íntima con nosotros con el propósito de que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente y podamos conocerlo, ¿ok? Intimidad espiritual o intimidad con Dios no es nada más para aumentar nuestro orgullo o para hacernos ver, para que el mundo nos pueda ver qué tan religiosos seamos. Hay mucha gente que le encanta mostrarle al mundo qué tan religiosos son y por eso se aprenden escrituras bíblicas y son muy religiosines en su verbo y aleluya, gloria a Dios. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de intimidad con Dios. La meta de Dios o el deseo por parte de Dios que nosotros tengamos una relación íntima con Dios es que nosotros podamos madurar espiritualmente y podamos conocerlo a Dios de una manera personal. Okay, el texto que vamos a usar hoy de base va a ser Efesios capítulo 4. Y ese texto habla con respecto a la revelación de la iglesia. Okay. Y habla lo que la iglesia es, que la iglesia es mucho más que un edificio, okay, aunque nos reunimos en un edificio, pero la iglesia es mucho más que un edificio. La iglesia se comprende de individuos, personas que Dios toca con su espíritu, los salva y los trae y los une como un cuerpo. Y ese intento por parte de Dios tiene un propósito, ¿ok? Esto es lo que el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos en Efesios, y él dice esto en Efesios capítulo 4, versículo 11, él mismo está hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, fíjese bien el lenguaje porque esto es clave, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que Dios, por boca del apóstol Pablo, nos recuerda que Dios pone en nuestras vidas personas que son instruidas o ungidas por Dios para ayudarnos para madurar y crecer. Él identifica el ministerio del apostolado, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo eso tiene un propósito, Pablo nos dice, y ese propósito es de que nosotros podamos llegar a un lugar en nuestras vidas donde podamos crecer, madurar espiritualmente. Y esta es la necesidad, el deber o el anhelo de cada persona,
sentada en este lugar debe de ser crecer y madurar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es más, la meta de tener una relación íntima con Dios es que usted pueda crecer en esa relación íntima y madurar. Cada matrimonio que ha estado casado por un determinado largo tiempo, usted puede identificar eso, que lo más íntimo que la relación matrimonial es, lo más que en esa relación hay más madurez, hay más crecimiento. La mayoría de nosotros, la realidad es esto, cuando uno se casa, por lo general es muy inmaduro. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde las broncas vienen más fuertes. Los primeros 5 años, Dios, ayúdalos y ayúdanos. Pero después, si Dios va ayudándonos y vamos creciendo, donde hay más intimidad en la relación matrimonial, debe de existir más madurez, ¿ok? En esa relación. Y yo entiendo que la vida tiene sus etapas, pero como cristianos, nuestro anhelo, nuestra oración debe de ser de conocer a Dios más y más. Y cada uno de nosotros debemos de anhelar madurar espiritualmente. Eso debe ser el deseo interno de todos nosotros. Yo creo que eso es uno de los deseos por el que venimos a la iglesia. Venimos a escuchar sermones, escuchamos sermones porque queremos madurar y crecer espiritualmente. Queremos conocer a Dios más de una forma personal. ¿Cuántos dicen amén? No nada más tener información, que el mundo está lleno de información. La información no cambia al ser humano, el Espíritu de Dios cambia. Y cuando nosotros, amén, entendemos esa necesidad independientemente de nuestra situación, ¿ok? Y circunstancia, porque aquí está el error donde muchas veces nosotros tropezamos, es que nosotros pensamos que yo voy a madurar o quiero conocer a Dios de una manera íntima con Dios y desarrollar mi vida espiritual siempre y cuando la vida me salga y me vaya bien. Pero la vida tiene etapas. Hay momentos donde sí las cosas te van a salir bien y tienes que anhelar madurar. Pero hay etapas donde la vida no te va a ir muy bien. Va a ser difícil, va a haber contratiempos. Aún en ese momento en tu vida, tiene que haber un anhelo en ti de todavía querer madurar y crecer. ¿Okay? Vivimos una generación donde es inmadura. ¿Cuántos dicen amén? Es emocional. Se dejan guiar por sus emociones. Se sienten de una manera, hacen lo que se les plazca. El problema es esto, inmadurez nunca va a producir en ti algo serio. Estaba leyendo la historia de una mujer y esto realmente me tocó de una manera personal porque lo que estaba hablando de esta historia, y era la historia de una mujer cristiana que estaba llegando a los últimos días de su vida. La historia es que esta mujer era una buena mujer, tenía un buen hombre y eran cristianos sirviendo al Señor, y de repente se siente mal y va a hacerse unos chequeos y le detectaron cáncer. El problema es que este cáncer estaba tan avanzado que este cáncer literalmente, al menos que esta mujer iba a recibir un milagro, iba a terminar con su vida. Y la historia fue que este cáncer realmente terminó con su vida. Y el esposo, cuando fue expuesto al golpe, este golpe tremendo de que su esposa estaba ahora batallando con el cáncer, y ahora llegaron los dos como matrimonio, llegaron a la revelación que al menos que Dios le iba a dar un milagro sobrenatural, la esposa iba a morir. La historia nos dice que el esposo empezó a notar ahora que la esposa ya estaba llegando a los últimos días y estaba enfrentando mucha dificultad, estaba enfrentando mucho dolor. Y su esposo empezó a atender a las necesidades de su esposa de una manera especial. Él quería ayudar a su esposa en la mejor manera posible y hacía todo para ella, porque sabía bien que su esposa estaba luchando. En uno de estos momentos, su esposa ya está llegando a uno de los últimos días de su vida aquí en esta tierra, está con dolor, está pasando por un tiempo difícil y su esposo está tratando de ayudarla lo más que pueda, y su esposa le dijo estas palabras. Ella le dijo: no debes ponerme las cosas demasiado fácil. ¿Sabes?, le dijo a su esposo, debo de seguir creciendo.
Su esposo quería hacer todo por ella. Obviamente, imagínense, si usted es esposo, un ser querido. Yo recuerdo cuando mi papá estaba muriéndose de cáncer, hay algo en usted donde usted quiere hacer lo que usted puede hacer para ayudar a ese individuo, y la razón es porque usted se siente increíblemente impotente, que está pasando algo y usted no puede controlar. Si usted alguna vez perdió un ser querido, usted sabe bien cómo eso se siente. Y aquí está este esposo, él está tratando de ayudar a su esposa en lo que él puede, y su esposa le dice unas profundas palabras. No hagas todo por mí, yo necesito todavía crecer, necesito madurar, estoy todavía en esta tierra, aunque tengo dolor, aunque tengo molestias, yo necesito todavía funcionar, necesito desarrollarme hasta que ese día llegue final. Esto es profundo, porque esto nos enseña que aquí hay una mujer que amaba a Dios, servía a Dios, la vida no la estaba favoreciendo en este momento. Sin embargo, esta mujer entendía que mientras yo vivo en esta tierra, yo necesito madurar, necesito crecer, quiero establecer esa relación personal con Dios. Eso es un ejemplo, yo entiendo que esto es un ejemplo muy radical. Pero el mensaje detrás de esta historia es esto: todos nosotros necesitamos tener ese hambre y ese anhelo por crecer y madurar. Todos nosotros. Tiene que haber algo en nosotros donde nosotros, amén, no nos conformamos con solamente religiosidad. Escúcheme, si hay algo muy peligroso que yo he descubierto vivir aquí en Estados Unidos, es el peligro de quedarnos conformes. Especialmente cuando la vida es buena, vienes a una buena iglesia, te predican, te alimentan. Nosotros tenemos un buffet espiritual. Si vas a lo que es al Hometown Buffet, Golden Corral, aquí es, allá en San Diego es Golden Corral, pero aquí es Golden Corral, tú pagas una cuota y tienes de todo, ¿verdad? Y te agarras de la carne ahí. En nuestra iglesia y en nuestra caminar con Dios muchas veces podemos funcionar de esa manera. Tenemos avivamiento, cruzadas, tenemos estudios bíblicos, y es tan fácil llegar a un punto, te comes tanto espiritualmente y tienes tanto acceso a información en la palma de tu mano, que si tú no tienes cuidado te quedas tan satisfecho a lo que Dios te está dando que puedes perder de tener ese anhelo. Mientras que yo tenga respiro en esta tierra, yo necesito crecer. Yo necesito madurar, necesito conocer a Dios. Yo necesito tener una relación íntima con Dios. Cada uno de nosotros debemos de ser ambiciosos, no por dinero, sino tenemos que tener una ambición para aumentar nuestro conocimiento de Dios en nuestras vidas. El mundo es ambicioso por lo incorrecto. ¿Cuántos dicen amén? El mundo quiere más dinero, quiere más poder, más cosas, amén, que esta vida a la larga nos deja vacío. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos de que personas que caminaron con Dios, personas que fueron apartados en tiempos de desiertos y en tiempos, amén, de oscuridades, fueron personas que pudieron desarrollar una relación íntima con Dios, y eso fue algo que anhelaban, y esto es algo que nadie puede hacer por ti. Escúchame, tú puedes ser retado a esto, el pastor te va a retar, te van a predicar, pero al fin del día tú tienes que decidir si esto es lo que tú quieres o no, si tú quieres a Cristo o no, si quieres conocerlo a Cristo o no. Y esto es algo, amén, que nuestra Escritura nos expone. Efesios capítulo 4, amén, nos enseña aquí que Dios desea que tú y yo crezcamos y maduremos, y Dios nos da todo lo que necesitamos. Es más, Efesios nos dice que Él nos da apóstoles, nos da pastores. El mensaje es práctico. En otras palabras, Dios nos ha dado todo para que nosotros crezcamos. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el apóstol Pablo nos conecta aquí la revelación de lo que es madurez espiritual.
Intimidad con Dios va a exponerte a ser maduro, te va a ayudar a madurar. Y la pregunta que nos debemos preguntar es esto, entonces, ¿cómo maduro? ¿Cómo crezco yo espiritualmente? Pablo nos da la respuesta en el versículo 13. Nos dice que madurez espiritual está conectado con el conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, madurez espiritual va a ser el producto de tú acercarte a Jesús, de tú conocer a Jesús, de tú tener hambre por Jesús. Todos nosotros sabemos lo que es tener hambre, ¿verdad? Especialmente si ayunas 3 días. ¿Okay? Tiene que llegar un punto en tu vida donde ahora tú tienes que desarrollar hambre por Cristo. El apóstol Pablo, esta escritura siempre a mí me ha ayudado en mi vida personal. Dijo a los filipenses, en Filipenses 3, versículo 10, lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. El apóstol Pablo estaba consumido con conocer a Jesús. Y cuando tú lo conoces y lo sigues conociendo, porque esto no es un evento de una vida, nada más de una etapa de la vida. El ser cristiano es un continuo conocer a Jesús. Es conocerte a ti mismo. Es conocer la realidad de lo que es el pecado. Es conocer realmente la voluntad de Dios. Y esto es algo, amén, que esto es nuestro llamado. El pastor John MacArthur lo puso de esta manera. El plan de Dios es que alcancemos la madurez a través de un proceso continuo de crecimiento. Ese es el plan de Dios. Mucha gente dice, no sé lo que Dios quiere para mí. Dios quiere que madures. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que tomes tiempo en conocerlo, que cada pareja aquí, cada matrimonio aquí que verdaderamente está enamorado, sabe lo que es eso. Cuando tú te enamoras de alguien, quieres conocer a ese alguien. Una de las tragedias de nuestra generación en lo que hablamos con el tema de la fornicación es que gente hoy en día se puede acostar y ni siquiera se conocen. Nada más es una aventura. Eso no es, Dios no diseñó al ser humano de esa manera. Dios lo diseñó donde el hombre y la mujer vengan en un pacto matrimonial y tengan intimidad y se conozcan. ¿Cuántos dicen amén? Una de las tragedias más grandes para mí ser pastor es de yo aconsejar a matrimonios que han estado casados por años y no se conocen. Dios mío, ¿cómo pueden vivir en el mismo techo, bajo el mismo techo, dormir en la misma cama, tener relación aún íntimas, física, y ni siquiera conocerse? Pero el peligro es que podemos llegar a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso mucha gente termina divorciándose. Pero ¿sabe? El peligro es igual con Dios. Podemos venir a la misma casa, estar en el mismo techo, sentir los mismos y escuchar los mismos sermones, leer las mismas escrituras, pero si no tenemos cuidado, podemos de perder comprender que Dios desea tener una relación íntima con nosotros. Él quiere que lo conozcamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer, tienes que desear esto y tienes que desarrollar esto. Una relación íntima con Dios tiene que desarrollarse en ti para que tú puedas madurar espiritualmente. Y esto es algo de toda la vida. En otras palabras, esto es algo donde tú y yo, amén, nunca cesamos de experimentar. Pasamos por etapas. Yo entiendo, la vida es muy compleja, ¿verdad? Hay etapas de que estás estresado, etapas de temor, etapas donde estás muy ocupado, la vida te trae así. Pero a través de todas esas etapas, tú como cristiano tienes que llegar a una revelación. Yo voy a conocer y seguir conociendo a Jesús. Yo voy a tener una relación íntima con Dios. El autor J. Oswald Sanders dijo, la madurez espiritual no es una posición que alcanzamos o una meta que logramos. Es una vida que nos encontramos viviendo. En otras palabras, él dice, madurez espiritual, el tener una relación íntima con Dios, donde te trae ahora, donde tú empieces a crecer espiritualmente, es un estilo de vida.
Es un estilo de vida. Y escúchame, lo más que tú te acercas a Dios, lo más que vas a crecer en Dios. Una de las bendiciones que estábamos hablando con mi esposa es de que yo pude ir el domingo pasado a la iglesia madre y la iglesia madre estaba celebrando 40 años, como yo le dije, y nosotros tenemos muchas amistades, hay muchas amistades. Y sabe, esas amistades las hemos tenido por años, pero sabe, una de las grandes bendiciones que yo sentí este domingo junto con mi esposa es de regresar a mi iglesia madre y poder ver a gente que 30 años atrás nosotros pudimos introducir al reino de Dios y 30 años atrás esas personas eran muy diferentes a como son hoy. Pero a través de los años fueron creciendo. Y ahora me están sirviendo a Dios. Uno de ellos, un muchacho, nos invitó a su casa, tiene una hermosa casa, mansión, y familia, hijos, tiene negocio. Y estábamos sentados en la mesa, y era una mesa de reyes, imagínense, una mesa. Esto es una mansión, ¿ok? Estoy hablando de una mansión, arriba de una montaña, mirando toda parte de San Diego. La mesa es como esos reyes, donde se sienta el obispo de un lado y la reina del otro. Esto es una mansión, ¿ok? Alberca, toboganes, una maravilla. Y de repente me está dando carne asada, y no de esas baratonguis, ¿ok? No de las flacas, esas secas. Estoy hablando de carne asada de las que el Diego le gusta, esa jugosa y New York steak, aleluya, gloria a Dios. Gracias Dios por carne buena. ¿Okay? Y de repente estamos comiendo ahí, wow, man. Y yo pienso en mí. Y yo dije, Dios mío, la gracia de Dios, cómo Dios cambia vidas. Este muchacho que me acaba de invitar, años atrás, estamos hablando de 28 años. ¿Cuántos años tenía Gabriel? ¿Tenía 4 meses? Ya, 3 meses. 28 años atrás, más o menos. Yo y un amigo mío le testificamos, y este muchacho era pandillero de los de a de veras, ¿ok? No esos que piensan, que sueñan con ser pandilleros, que se visten con los pantalones por abajo como si están cargando pañales sucios. Este muchacho era pandillero de los de a de veras, ¿ok? Criminal, cosas locas. Se salvó, le dice a su esposa en ese momento que iba a servir a Dios. Su esposa se agarra en bronca al tal punto donde este muchacho, ahora estoy trabajando con él, lo estoy discipulando, no tiene dónde vivir. Y le digo, Kelly, pues vamos a traerlo a la casa. Yo vivía en un departamentito de 2 recámaras, ¿ok? Y lo trajimos. Y en el medio de la madrugada digo, Dios mío, ¿qué hay si nos mata a todos? Porque en serio, este muchacho era serio así, de ese calibre. Y al tal punto, mi esposa yo me levanto en el medio de la noche y voy a la puerta y pongo la silla para trancarlo. Dije, por lo menos si viene a matarme voy a pelear con él. Si me estás mirando, Dios te bendiga. El tema es esto, ¿ok? Este muchacho estaba en su pecado completamente, increíblemente, tan afectado por el pecado. 28 años después, aquí está sano en su mente, restaurado. Su hija acaba de salir a una nación, ahora la mandaron como esposa de pastor a una nación en Sudamérica. Negocio estable, bendición para mi iglesia madre. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo Dios cambia vidas? Este muchacho es un milagro. Fue tan fuerte que al otro día estábamos comiendo en el restaurante y le dije eso enfrente de mi pastor. Le dije, hijo, ¿cómo has cambiado? Le dije, yo recuerdo cuando estabas en mi casa y tenía miedo que me mates. Y nos reímos, pero ¿sabe qué? Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto no tiene nada que ver con ministerio, esto es el deseo. Nuestro texto nos dice hasta que todos lleguemos. La voluntad de Dios para usted es que usted crezca, que usted tenga una relación íntima con Dios. Y en esa relación íntima con Dios vaya madurando, ¿ok? Quiero hablar rápidamente de lo que es grados de madurez.
Cuando nosotros hacemos un estudio bíblico en la Biblia con respecto a lo que es intimidad con Dios y cómo uno puede madurar espiritualmente, la Biblia nos enseña que el madurar espiritualmente tiene sus grados, tiene sus lugares, sus niveles. Y Juan, el apóstol Juan nos habla de esto. Es más, en primera de Juan, en el capítulo 2, Juan le está hablando, está escribiendo una carta a unos cristianos que estaban siendo afectados por lo que era la persecución. Y en el capítulo 2 de primera de Juan, versículo 12, él dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y él sigue hablando de esto, y el mensaje ahí es que él nos identifica que el madurar espiritualmente tiene sus niveles. En ese texto él identifica hijos, jóvenes y padres. Y no está hablando ahí de algo físico, está hablando de hijos, jóvenes y padres en lo espiritual. Está hablando de que en el reino de Dios no todos somos iguales y estamos en el mismo nivel al mismo tiempo. Que cuando hablamos de lo que es madurar espiritual, estamos hablando de cómo la vida se desarrolla. Cuando usted nace es un bebé. ¿Cuántos dicen amén? De bebé sigue al niño, el niño al adolescente y ahí sigue. Lo mismo es en lo espiritual. La estrategia de Dios es que usted desarrolle su vida íntima con Dios de forma espiritual, a través de la madurez espiritual, y que vaya avanzando en esto. Es más, Hebreos nos dice esto. Hebreos 6, en el versículo 1, dice: por lo tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. O sea que el autor de Hebreos aquí, junto con la revelación que Juan nos enseña, es esta: que el servir a Dios y el tener una relación íntima con Dios y el madurar espiritualmente con Dios no es algo donde tú lo experimentas una vez y ya. Es un proceso de toda la vida. Y hay veces, voy a serte honesto, hay veces que en ese proceso te sientes como que estás yendo para atrás. Pero no te agüites. Sigue intentando, sigue en Cristo y eventualmente en Cristo vas a avanzar. Es más, el muchacho este que yo le estoy hablando, hubo momentos en mi discipulado con él donde yo decía: Dios mío, este está como el cangrejo, para un lado, como la jaiba, está dando para un lado y para atrás, en vez de para adelante. Pero sabe, todos tenemos esos procesos. ¿Cuánto dicen amén? Pero el tema es madurar. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. La Reina Valera 1995, vamos adelante a la perfección. No importa la traducción que usted vea en la Biblia, el mensaje es igual. El mensaje es: eso es un reto y nosotros tenemos que tener esto en nuestra mira. Ahora quiero hablar rápidamente de 3 peligros cuando hablamos de tener una relación íntima con Dios a través de madurar espiritualmente. Hay peligros y ya hemos tocado algunos de ellos. El último estudio yo hablé de el peligro de las distracciones, cuando estaba hablando lo que era ser apartado en el desierto, pero uno de esos peligros es detenerte demasiado pronto. En otras palabras, cuando hablamos de madurez espiritual, esto es algo que no va a parar hasta el día que mueras. Acuérdate de la historia de esta mujer que estaba muriendo de cáncer. Ella podía haber dicho: ¿sabes qué? Ya llegó mi hora final, ya estoy lista. Pero ella dijo: no, le dijo a su esposo: déjame seguir creciendo hasta que el día que Dios me llame a casa. Eso debe ser un anhelo en nosotros. No te detengas, no aterrices. En el reino de Dios no hay ese tema de aterrizar, ¿ok? Un avión aterriza. En el reino de Dios no aterrizamos. Tú no llegas a un lugar donde dices: ok, ya no necesito madurar espiritualmente. Ya soy pastor, ya soy un ujier, ya soy un líder de estudio bíblico, ya soy la esposa de un pastor. Escúchame, el servir a Dios
Yo muchas veces pienso que es como subir una montaña en bicicleta. Si alguna vez has estado en bicicleta, si quieres llegar hasta el tope, tienes que pedalear. O bajarte. Amén. Eso, y ahí va para ahí. Si paras de pedalear, te va a ir como en feria. Ok, no puedes darte el lujo donde dices, ¿sabes qué? Ya estoy cansadito. Okay, el apóstol Pablo lo pone de esta manera, ¿verdad? Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está por delante. Este espíritu estaba activo en Pablo, aún estando en la prisión, aún estando en los últimos días de la segunda carta de lo que era Timoteo. Pablo no aterrizó, no paró. Y este es uno de los peligros que muchas veces gente, amén, se distraen. El peligro de detenerse demasiado pronto y decir, ¿sabes qué? Tirar la toalla. El segundo peligro es hundirte en el desaliento. Escúchame, va a haber etapas en tu vida donde tú vas a estar desanimado. ¿Ok? Vas a estar desanimado, vas a estar frustrado. Ese desaliento muchas veces va a estar ligado a diferentes cosas. Número 1, la batalla. ¿Cuántos saben que el servir a Dios es una guerra? Y esta guerra es cruel. Yo estaba hablando con alguien hoy temprano donde ha servido a Dios por más de 40 años. Y me estaba diciendo, Diego, esto es difícil. He estado pasando por una etapa muy difícil en mi vida. Y esa es la realidad. Hay etapas donde uno pasa y son difíciles. Okay, la naturaleza de la guerra, el libro de Nehemías nos expone eso, ¿verdad? Y que el pueblo se desanimó por la resistencia del enemigo. Okay, pero también el desánimo y el desaliento no nada más viene por la batalla que nosotros enfrentamos, viene por nuestra propia bronca, nuestra humanidad. Muchas veces, si eres honesto, vas a ver que tú tienes problemas. Y tus problemas no son del diablo solamente, son tuyos. Tú eres tu peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. Y esa realidad muchas veces puede desanimarte al tal punto, donde es aquí donde mucha gente no madura espiritualmente. No siguen intentando, no están como el apóstol Pablo, donde dejan las cosas atrás y siguen hacia adelante. Escúchame, el desánimo es algo poderoso. El desánimo es una de las armas muy efectivas del diablo. Y si tú no tienes cuidado, el diablo va a usar aún tus propios fracasos y tus propias debilidades, o la realidad de la guerra, o la crítica de gente, o la amenaza de las vidas, o sea lo que sea, para desanimarte, para que tú no quieras crecer. Yo he conocido cristianos que llegan tristemente a un punto donde no están madurando más espiritualmente. Se quedan estancados. Yo hablé de esto, que yo salí de mi iglesia madre, regreso y qué bonito ver gente donde a través de los años han crecido, pero hay otra parte de esa historia. Y esa historia, la otra parte también es triste ver a gente que tú los conoces y yo la última vez que los vi fue 30 años atrás y todavía siguen igual o aún peor en el reino de Dios. ¿Cuántos saben que eso no es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Entonces el desánimo y el desaliento es un peligro. Y el tercero peligro que quiero considerar es el tercer peligro de lo que es suponer que estamos solos. Yo hablé en el último estudio que sí hay etapas en el servicio a Dios que Dios nos aparta, nos permite entrar en un desierto y es ahí donde nos sentimos solos. Y sabemos bien que esto es una realidad y uno de esos textos más conocido de toda la Biblia es Salmos 13, lo que fue el rey David, ¿verdad? Él dijo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? El rey David aquí llegó a una etapa en su vida donde no nada más estaba en el desierto y se sintió, amén, completamente solo, pero él se sintió abandonado de Dios. Por Dios. Y este es un peligro muy, muy real, porque es aquí donde muchas veces vas a sentirte que estás solo. Y es en ese lugar donde mucha gente para de madurar espiritualmente, para de crecer, para de encontrarse con Dios. Escúchame,
Aunque tú te sientas bien o no, tienes que seguir leyendo la Biblia. Aunque tú te sientas bien o no, tienes que venir y orar. Aunque tú te sientas bien o no, estés a 100% en lo espiritual o estés arrastrando la cobija, como dicen por ahí, tienes que venir a la iglesia. Lo sientas o no, tienes que encontrarte con Dios, buscar de Dios, agitar la llama de fe y no suponer que estás solo, porque aunque te sientas solo, la realidad es, bíblicamente, nunca estamos solos. Si tú amas a Dios, la Biblia nos dice que Dios nunca nos deja solo, no nos desampara. Y eso es una promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar rápidamente con lo que es las buenas nuevas, y eso es la ayuda por parte de Dios. En el libro de Efesios, Dios le está diciendo a la iglesia de Efesios que Dios le dio todo lo que ellos necesitaban tener para que todos crezcan, acuérdense, todos crezcan, para que ellos sean un hombre, una mujer, un ser humano perfecto. Pero el tema de Efesios es este: Dios lo hizo. Dios les dio pastores, Dios les daba profetas, Dios es el que te ayuda, el que te alienta, el que te da una profecía, el que te pone un pastor y te predica un sermón. ¿Alguna vez has estado desanimado y de repente predicas un sermón y Dios te refresca? Que el domingo pasado tuve el privilegio de predicar en mi iglesia Madre, amén, y tuve un par de gentes que vinieron llorando en mí y me dijeron, este sermón cambió mi vida. Como pastor, esa es una de mis oraciones. Dios, ayúdame a predicar un mensaje donde gente se encuentre con Dios. Eso es Dios. Todo lo que tenemos, la Biblia que tú tienes, sea en tu celular o en tu mano, que nunca lees. ¡Ay! O de vez en cuando. La iglesia, que la tomamos muchas veces tan a la brava. Compañerismo, relaciones en la casa de Dios, amistades, genuinas amistades, no como el mundo, no en Facebook, que son falsas, pero reales amistades. Las cosas que Dios ha confiado en nosotros, la dicha de tener un pastor en tu vida que pueda hablarte, dirigirte, darle consejo, todo esto es dado por Dios, porque Dios quiere ayudarnos. Ese es el intento. Y esto es lo que madurez espiritual expone y te expone a. La madurez espiritual es mucho más que conocer unos versículos bíblicos. Es tu conocer a Dios al tal punto donde ahora tú sabes quién es Dios. Dios es mucho más que un mito. Yo estaba predicando a una persona ayer en inglés, todo tatuado y todo, y una mujer me dijo, sí, yo sé lo que, yo conozco a Dios. Le dije, ¿has nacido de nuevo? Y dice, no he nacido de nuevo. Le digo, pero entonces eso no es conocer a Dios. Conoces de Dios, le dije, pero necesitas conocerlo, nacer de nuevo, tener un encuentro con Dios, al tal punto donde ahora Él empieza a obrar en ti, cambiar en ti cosas, impartir en ti, porque esto es lo mejor, para esto no hay límite, no hay lenguaje. Tú puedes hablar chino, japonés, francés, pero si tú conoces a Dios, es aquí la clave de todo. Okay, vamos a terminar esto y traerlo en la culminación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario esta mañana rápidamente? Por favor, tomen su turno. No se peleen, muchachos. Ok, recuerde, el martes vamos a tener un sensacional servicio. Va a ser un servicio de milagros. Yo hice un folleto que se lo vamos a dar, se lo vamos a mostrar hoy. Y ese folleto es Cruzada Milagros. El pastor Manuel Delgado de la Nación de Brasil va a estar con nosotros esta semana. Yo voy a estar aquí. La razón por qué él va a predicar es porque él ya iba a estar aquí, entonces queremos que él nos bendiga. Pero el martes va a ser un servicio de milagros. Yo puse en el folleto Cruzada Milagros, pero va a ser mucho más que por los enfermos, va a ser un servicio de milagros. O sea que le invito que me ayude a orar
invite a gente. Ayer tuvimos un sensacional tiempo, 8 almas se salvaron a través del día ayer, y vamos a invitar a gente. Si necesita folletos, hablen con Manuel Vázquez, él le puede dar folletos si les gustaría invitar a gente, pero vamos a tener un buen martes. ¿Cuántos dicen amén? Un buen servicio de milagros. Yo voy a creer en Dios, que Dios traiga gente, que Dios le dé milagro a usted. Y no estaba hablando, quizás usted diga, bueno, yo estoy sano, no necesito un milagro físico, pero todos necesitamos milagros espirituales. Todos necesitamos que Dios nos visite, y Manuel Delgado es un sensacional pastor, un buen hombre de Dios que ha sido una bendición para nuestro compañerismo, y vamos a tener un excelente tiempo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Le quiero dar gracias a todas las personas que nos ayudaron para el drama ayer, sea como usted nos ayudó. Gracias, mucho de corazón, sea en evangelismo, sea gente fue salva, y no lo podemos hacer solos. Manuel. Voy a poner los volantes ahí en la mesita donde están los del servicio en español, en la entrada del servicio hispano. Ok, está bien. Entonces, si gustan pasar, cuando termine el servicio, pueden pasar por allá y la mesita, y ahí, ahí los pueden tomar. Ok, Dios me los bendiga. Muchas gracias.